El expediente prohibido de Lavrov. Buen día. Sintonicen los transceptores tácticos tripulación soberana de que hablan Geo. Bienvenidos al puente de mando de nuestro búnker en esta primera actualización de hoy, viernes 19 de junio del 2026. Preparen sus monitores, amigos, ajusten sus frecuencias de recepción y presten máxima atención posible porque hoy pasamos el bisturí clínico directo a un escándalo informativo de escala internacional que la Matrix mediática intenta encubrir desesperadamente bajo un espeso manto de silencio corporativo. La editorial alemana Axel Springer SE, dueña absoluta del influyente portal globalista y atlantista político Europe, con sede en Bruselas, acaba de aplicar un apagón clínico de última hora en sus servidores. Han censurado, prohibido y bloqueado de forma fáctica la publicación de un artículo de opinión exclusivo que había sido coordinado y escrito por el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov. Tienen un miedo físico y visceral a que los ciudadanos europeos, atrapados en la narrativa oficial de la televisión, lean la autopsia geopolítica del conflicto explicada por el diplomático más experimentado del planeta. Un hombre que ha visto desfilar y colapsar a decenas de gabinetes de oficina en Occidente. Y en este búnker, como siempre les digo, no operamos con libretos censurados, ni aceptamos los cerrojos informativos de la casta corporativa. Aquí, amigos, operamos con la física descarnada del subsuelo. Hemos accedido de forma estricta al texto íntegro y original titulado Algunas reflexiones sobre la resolución de la crisis ucraniana, Europa y la seguridad global, publicado de emergencia en las redes del Ministerio ruso tras el veto en Bruselas. Así que vamos a destripar y perforar bloque por bloque las verdades prohibidas que la Unión Europea quieren enterrar para que su simulación no se caiga a pedazos. Y bien, pues dicho esto, iniciamos la perforación informativa de inmediato. La autopsia del engaño y el biombo de los acuerdos. Amigos, pasamos revisión de forma estricta a la primera capa de este informe forense. Sergei Lavrov abre el fuego destripando sin miramientos el libreto mediático que Occidente intenta imponer en este mes de junio. Nos recuerda que el pasado 7 de junio en Londres, los líderes de Gran Bretaña, Francia y Alemania, sentados a la mesa junto a su personaje de utilería y ventríloco de oficina, Volodymyr Zelensky, cocinaron una lista de 5 condiciones ridículas e inaceptables, pretendiendo presentar este ultimátum como la única base fáctica para un supuesto diálogo de paz justo y duradero con Moscú. La respuesta de Lavrov es un hachazo histórico que desmonta 20 años de retórica occidental. Más de 2 décadas de complejas negociaciones con el occidente colectivo llevan a una única, fría y demoledora conclusión. Ese supuesto interés de Europa por involucrar a Rusia en un diálogo constructivo nunca fue real. Siempre sirvió como un biombo de humo diplomático, una cortina de humo fáctica diseñada en los despachos globalistas para encubrir y camuflar la expansión globalista agresiva de las instituciones occidentales, principalmente la OTAN y la Unión Europea, hacia el este, marchando de forma sistemática directo hasta chocar con las fronteras soberanas de la Federación Rusa. Del golpe de 2014 al cinismo fiduciario de Merkel y Hollande. Amigos, la complicidad material de las élites europeas en la desestabilización y en el origen de esta crisis es simplemente innegable, ¿verdad? Lavrov desglosa cómo, en perfecta coordinación con la infraestructura de Washington, los países europeos orquestaron, podríamos decir, pacientemente la llamada Revolución Naranja en Kiev en el año 2004. ¿Qué les vengo diciendo de qué tiempos?
Que esto no sucedió en el 2022, no empezó a suceder en el 2014, ha empezado a suceder en el 2004 con la Revolución Naranja. Sí, amigos. Para consolidar un puente de choque antirruso en territorio ucraniano. Las fundaciones occidentales pasaron años comprando voluntades, financiando a políticos. Qué difícil es financiar a un político, ¿no? Políticos de oficina y partidos enteros. Es que ya para el 2014 ya habían invertido 5.000 millones de dólares. Ujú. No solamente fueron galletitas de Victoria Nuland. Hubo un gran soporte monetario de 5.000 millones de dólares para esa fecha. Así pues, reescribiendo la historia en los textos escolares, eso cuesta plata, alterando los planes de estudio y cultivando de forma sistemática un nacionalismo radical y xenófobo. Hicieron todo lo necesario para arrancar a Ucrania de su espacio histórico y cultural común. El ministro detalla que en el 2013 la Unión Europea mostró su peor rostro al rechazar de forma tajante e inflexible cualquier propuesta rusa de compromiso sobre el acuerdo de asociación comercial que Bruselas le exigía firmar a Viktor Yanukovych. Aquel tratado leonino obligaba a Ucrania a una apertura unilateral de su mercado interior sin recibir ninguna reciprocidad comercial por parte de la Unión Europea. Términos que destruían la economía del país al ser totalmente incompatibles con la permanencia de Kiev en la zona libre del comercio de la CEI. Cuando Yanukovych, actuando con sensatez económica, solicitó un aplazamiento técnico para revisar los términos, los gobiernos europeos incitaron, financiaron 5.000 millones y dirigieron las revueltas callejeras que escalaron de forma violenta en el sangriento golpe de Estado de febrero de 2014. Maidán. Es aquí donde Lavrov señala directamente la pezuña podrida y la traición fáctica de los gobiernos de Alemania, Francia y Polonia. Los ministros de estas tres potencias firmaron como garantes oficiales del acuerdo de transición pacífica alcanzado entre el presidente constitucional y la oposición radical. Pero se lavaron las manos y rompieron el papel al minuto siguiente. En cuanto esa misma oposición asaltó los palacios gubernamentales por las fuerzas de las armas, la democracia toma caminos inesperados. Dijeron, encogiéndose de hombros en las cancillerías. Ojo, que no hay que olvidar también la mano de Barack Obama, esa llamada telefónica que le hizo Vladimir Putin. Fue un acuerdo de caballeros, algo que aparentemente no existe desde hace muchos años en Estados Unidos. No importa el color que sea ni dónde venga. Digo, solo digo. O pruébenme lo contrario, pues. Ese mismo cinismo amparó la barbarie del 2 de mayo de 2014 en Odessa, donde decenas de civiles que defendían pacíficamente los lazos tradicionales con Rusia fueron emboscados y quemados vivos dentro de la casa de los sindicatos por hordas neonazis. Aquel crimen de lesa humanidad no provocó una sola palabra de condena ni un solo gesto de repulsa por parte de las capitales de la United Europe, de la Europa Unida. La autopsia del engaño alcanza su punto culminante cuando Lavrov analiza el libreto de los acuerdos de Minsk en el 2015, perdón. Como cogarantes de este proceso, Francia y Alemania alentaron y encubrieron sistemáticamente al régimen de Kiev para que saboteara y violara de forma diaria sus compromisos de alto al fuego. El propio ministro desentierra las escandalosas y tardías confesiones de la ex canciller Angela Merkel y el expresidente François Hollande.
quienes una vez iniciada la operación militar especial admitieron ante las cámaras de televisión que la aplicación de los acuerdos de Minsk, aprobados unánimemente por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, nunca estuvo en sus planes reales. El objeto confeso de los despachos de París y Berlín fue siempre una simulación: ganar tiempo para rearmar a las fuerzas de Kiev, inundar sus depósitos con acero y tecnología de la OTAN y entrenar a sus batallones para la contienda actual. Y por supuesto, crear fortalezas, crear trincheras, que es con lo que están lidiando los rusos hoy día y mañana también. Y cuando en enero de 2022 Rusia agotó el último cartucho diplomático exigiendo garantías de seguridad vinculantes, el bloque occidental dio un portazo soberbio, remachado en abril de ese año por Boris Johnson al viajar para ordenar: no firmen ningún acuerdo, limítense a pelear. La diplomacia de la Matrix, amigos, siempre fue una farsa de oficina. Ahora, esto no está en este texto, pero algo que está creando revuelo, no sé si se le está haciendo mucho ruido, yo lo he leído ya en varios lugares. Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, ha hecho una confesión, yo diría, muy increíble. Lo que me extraña es por qué la ha hecho hasta ahora. Él afirma que antes de Boris Johnson, quienes realmente convencieron a él y a Putin de retirar los ejércitos rusos de, de Kiev, fue el bando judío, fue Israel. Habla del Vaticano, pero reconociendo que el catolicismo en Rusia es un porcentaje muy mínimo, creo que roza el 0.12 o 0.5% de la población rusa, el catolicismo, en comparación como en Ucrania, que es el 12 al 13%, principalmente en el oeste de Ucrania, pues podríamos dejar por un lado el Vaticano. Pero él señala al Vaticano y al movimiento judío. En ese entonces con su primer ministro Bennett, que corrió a decirle a Zelensky: Putin dice que no te va a matar, me lo prometió a mí, le pedí que no te matara, y él me dijo: no, no lo mataré. Cuando Zelensky estaba ahí temblando en el búnker: me van a matar, me van a matar, y él fue y le dijo esto. Seguido a esto, pues vimos lo que pasó. Los rusos se retiraron de buena fe, hicieron su ejercicio de buena voluntad. Una triple cuarta: Estados Unidos, el Vaticano y podemos ver también acá a los judíos. Cuestión que, como me dicen por acá en la casa, ¿por qué hasta ahora Lukashenko está diciendo estas palabras tan maravillosas? ¿Por qué no lo dijo antes? ¿O por qué no lo ha dicho quizás 2 años atrás? ¿Por qué ahora? Porque ahora a él lo están presionando también, ¿eh? Y bueno, entremos a la trampa de la válvula y el plan de la biomasa para el 2030. Amigos, pasamos de forma estricta a la segunda capa de este pliego censurado. Sergei Lavrov mete el bisturí clínico directo a la repentina y sospechosa mutación de discurso que exhiben las oficinas de la Unión Europea. ¿Por qué de repente las pezuñas podridas de la Matrix han empezado a hablar de negociaciones en sus conferencias de televisión? El canciller ruso desclasa de inmediato las intenciones detrás de esta maniobra y cita las declaraciones delirantes de la nueva jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, quien ha afirmado sin dejos de vergüenza que el único propósito de abrir un canal de diálogo con Moscú es para dictar de forma unilateral los términos de una rendición fáctica de la Federación Rusa. El libreto de Kaja Kallas exige el pago de reparaciones financieras astronómicas a Ucrania, la retirada inmediata de las tropas rusas de Transnistria y el Cáucaso Sur, la derogación de las leyes soberanas sobre agentes extranjeros y la aceptación por decreto occidental de límites estrictos en el tamaño y despliegue de
nuestras propias fuerzas armadas, dice Lavrov. El colmo de la desconexión material, ¿no? Se consumó en las sesiones de las Naciones Unidas, donde las representantes de Bruselas soltaron su lema de simulación. Apoyar militarmente a Kiev y enviarle armas no contradice la búsqueda de la paz. Al contrario, es el requisito fundamental para que exista una negociación creíble y de buena fe. ¿Sí? Eso es las Naciones Unidas, amigos. Para eso la usan. Para decir esta sarta de tonterías. Leyes de utilería, piratería naval y el chasis del 2030. La realidad material en el arenero es que el plan de United Europe consiste en una pinza bicefálica. Sostener un discurso vacío de paz en la televisión mientras ejecutan una guerra jurídica despiadada orquestada a través del Consejo de Europa. Dentro de esta organización, que alguna vez fue respetable, se estaba ensamblando a toda prisa una infraestructura burocrática de utilería con un único fin: montar un registro de daños, una comisión de reclamaciones y un tribunal especial diseñados para justificar el saqueo de activos soberanos. Pero la degradación ha escalado directamente al espacio marítimo. Lavrov denuncia formalmente en este texto que la Unión Europea ha dado luz verde fáctica a la piratería internacional en alta mar, registrándose ya graves incidentes de detenciones ilegales de buques mercantes rusos en las aguas del Báltico y el Atlántico por parte de armadas occidentales. Al mismo tiempo, la matrix mediática aplica un apagón clínico absoluto y aparta la mirada ante los actos de terrorismo y sabotaje marítimos perpetrados por las fuerzas de Kiev en las aguas del Mar Negro y el Mediterráneo. Amigos, ¿de qué hablan Geo? Saquen sus propias conclusiones sobre el verdadero objetivo de los despachos de la OTAN. No buscan una negociación real ni una paz justa con Rusia. Su única meta fáctica es apuntalar y sostener el chasis maltrecho del régimen de Zelensky, preservándolo a cualquier precio como una plataforma de lanzamiento para continuar la confrontación existencial contra Moscú. Las élites europeas están desesperadas por conseguir un alto al fuego rápido por solo una razón táctica: evitar el colapso material e inminente de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el campo de batalla, donde el barro y el acero ruso los están desguazando. Y es que no hemos entrado al terreno, al barro, y es que las noticias son escalofriantes. Los avances rusos son imparables, son increíbles. Y no solamente es en un sector, es en todos los sectores. Amigos, el plan consiste en congelar el conflicto mediante una tregua de oficinas sin resolver ninguna de las causas estructurales que lo originaron, para desplegar de inmediato contingentes militares regulares de la llamada coalición anglo-francesa de los dispuestos, directo al suelo de Malorracia. Las oligarquías de Bruselas han invertido todo su capital político y fiduciario en esta cruzada, inyectando cientos de miles de millones de dólares para sostener la simulación de Kiev y aumentando de forma salvaje sus presupuestos de defensa nacionales. ¿Mm? Ya, y esto suena poético, porque la cruda realidad es de que ciertos círculos están ahí con la maquinita lavando dinero y embolsándose un mogollón de dinero. El objetivo de la Unión Europea es alcanzar la plena preparación para la defensa militar contra Rusia en el horizonte técnico del año 2030. Amigos, hasta que llegue esa fecha, su estrategia es comprar tiempo en el tablero por cualquier medio disponible, utilizando el engaño diplomático. Lavrov desentierra y expone la escalofriante y cínica confesión lanzada este mes de abril por el jefe de Estado Mayor del Ejército de Bélgica, quien lo admitió sin prompter ético. Todavía
tenemos unos años por delante. Y eso es gracias al valor y a la sangre, ponen atención, y a la sangre de los ucranianos que nos están comprando ese tiempo. Cierro la cita. No es una invención, es cierto, fáctico, enfrente de todas las cámaras, a la vista de todo el mundo. Pero la gente no saca conclusiones. Amigos, para la Matrix de la Unión Europea, United Europe, el pueblo ucraniano no es una nación soberana, es biomasa barata desechable, utilizada como un escudo humano mientras las fábricas occidentales preparan el acero para el 2030. Ucrania está siendo diseñada para convertirse en el puño de choque de una futura fuerza militar europea independiente de Washington y de la propia estructura formal de la OTAN. Estén atentos, porque pasamos al bloque más peligroso del pliego: el peligro nuclear y la destrucción de la arquitectura de Helsinki. Amigos, llegamos a la tercera capa de este documento prohibido, tripulación soberana de que hablan Geo, la zona máxima de fricción donde Sergei Lavrov expone los riesgos más pavorosos para la seguridad global y que provocó el pánico, el cortocircuito y la orden de censura fulminante en los despachos de la editorial Axel Springer SE. Yo que pensaba que con todo lo que hemos venido discutiendo era suficiente para que estos se aterrorizaran, entraran en pánico y prohibieran este archivo. Pero resulta que no. Miren lo que viene ahora. El jefe de la diplomacia rusa advierte en términos inequívocos que el estado actual de las cosas sitúa al planeta al borde de una confrontación militar directa entre la OTAN y la Federación Rusa. Por la terca física de los acontecimientos y la velocidad de los vectores modernos, un choque de esta naturaleza escalaría de forma inevitable y vertiginosa en un intercambio masivo de ataques nucleares estratégicos, provocando, amigos, consecuencias catastróficas y terminales para la supervivencia, yo diría, si no, de la Europa continental, de la humanidad entera. Y no estoy exagerando, ¿eh? Bajo la simulación y el banner políticamente correcto de la autonomía estratégica, Europa está ejecutando un rearme masivo sumamente peligroso, extendiendo su militarización directa a la esfera atómica. Lavrov denuncia de forma contundente y con profunda preocupación la intención declarada de París de extender su dominado paraguas nuclear hacia varios Estados miembros de la Unión Europea y de la OTAN. Y por ahí leía hoy en la mañana un artículo de que Noruega ya se hizo parte de esto, ¿sí? La rusofobia en Noruega está creciendo a límites exagerados y ya se hicieron parte de esta sombría, de este paraguas francés. Este, amigos, es un hachazo estratégico y una provocación que no aportará absolutamente nada a la seguridad de la propia Francia ni de los países receptores de su supuesta protección fiduciaria. Al contrario, introduce una inestabilidad absoluta y destruye los balances de disuasión en el continente. Para justificar esta locura, el estamento político y militar de Occidente continúa atribuyendo planes agresivos de conquista fictiosos a Rusia, afirmando en la televisión que las ambiciones de Moscú van mucho más allá de las fronteras de Ucrania. El ministro recuerda que el presidente Vladimir Putin ha declarado en innumerables ocasiones que estas afirmaciones son puras tonterías, provocaciones mediáticas y campañas de desinformación masiva, diseñadas con el único propósito mundano de saquear los presupuestos estatales y extraer los fondos de los contribuyentes occidentales para financiar la maquinaria de guerra. En este clima de histeria, el diálogo sustantivo es materialmente imposible. La muerte de los acuerdos de 1975 y el nuevo orden euroasiático.
Respecto a una posible mesa de negociaciones, Lavrov reitera la posición fijada por el Kremlin en el Foro Económico de San Petersburgo. Rusia jamás se ha puesto a mantener contactos con ninguna parte beligerante. Sin embargo, el ministro pone los puntos sobre las IES. Moscú ve a Europa no como un mediador, sino como una parte activa del conflicto, obsesionada y comprometida públicamente con lograr la derrota estratégica de Rusia. Y vaya si no, no es ningún secreto. Ellos mismos lo dicen a los cuatro vientos, desde ministros hasta generales, periodistas y la lista es grande. Kaja Kallas, Van der Bruggen, el señor Borrell, todos, todos los que tienen voz en Europa son rusófobos. No son observadores imparciales de las Naciones Unidas, son actores hostiles. Rusia prefiere alcanzar los objetivos de la operación militar especial a través de la vía diplomática. Pero eso exige de forma fáctica e innegociable dos condiciones de acero. Primero, garantizar de manera fiable y duradera la seguridad militar a lo largo de todas las fronteras occidentales rusas. Y segundo, asegurar el respeto absoluto, legal e institucional de la dignidad de sus compatriotas, garantizando su derecho inalienable de hablar su idioma nativo ruso y practicar libremente la fe cristiana ortodoxa, hoy perseguida por la Junta de Kiev. Cualquier intento continuo de expansión militar, política o económica por parte de Occidente es totalmente inaceptable y choca de frente con leyes materiales de un mundo multipolar. Así pues, los líderes europeos deben despertar de su letargo y reconocer la terca realidad del barro. El modelo de seguridad regional construido con paciencia en Europa durante décadas, desde la adopción del Acta Final de Helsinki en 1975, ha sido pulverizado y destruido por sus propias manos y jamás será restaurado. Los libretos del siglo pasado han muerto. La física del poder exige avanzar de forma decidida hacia la creación de una nueva arquitectura de seguridad continental, una estructura abierta a todos los países de Eurasia, sin excepción, y que refleje fielmente la realidad multipolar de este siglo XXI. El principio de que la seguridad es igual e indivisible, pisoteado sistemáticamente por los estrategas euroatlánticos, debe ser encarnado en este nuevo orden euroasiático. Cuando las élites de Europa recuperen la cordura y el tiempo sea propicio, podrán sumarse a este gran esfuerzo colectivo. Pero el punto clave que Lavrov deja caer como un mazo en cualquier diálogo significativo requiere obligatoriamente la restauración de la confianza. Una confianza que fue destrozada por las acciones agresivas y expansionistas de Occidente tras la Guerra Fría. La confianza no se recupera con discursos de prompter, se recupera con pasos concretos que demuestren un compromiso sincero de abandonar los ultimatos de oficina. Como el cocinado en Londres el pasado 7 de junio. Un ultimátum que, como nota de postdata humillante, fue reafirmado de forma insolente por los embajadores de Gran Bretaña, Francia y Alemania en una reunión en la propia sede del Ministerio de Exteriores en Moscú. La paciencia se ha agotado y la confianza de Rusia está, como podemos ver, en cero. Y esto, amigos de Que Hablan Geo, es el dictamen forense e inapelable que nos arroja la mesa de operaciones en este inicio de jornada. El apagón clínico impuesto al ministro Sergei Lavrov es la mayor prueba del colapso moral e institucional que sufren los despachos de la Matrix en Bruselas. Censuran el texto y aplican el veto informativo porque le temen a la física descarnada de los datos, le temen a que sus propios ciudadanos descubran que sus gobernantes los están arrastrando al abismo de un invierno nuclear con tal de salvar los presupuestos de la OTAN.
expandir sus ambiciones territoriales y estirar la agonía de la biomasa ucraniana de cara al horizonte de su rearme militar en el año 2030. Así pues, amigos, de que no me queda otra que pedirle que apoyen a esta tripulación dejando su me gusta si les ha parecido este análisis de las palabras de Sergei Lavrov. Suscríbanse si no lo han hecho. Si ya lo han hecho, muchas gracias, porque esto es lo que realmente sostiene y ha mantenido este canal con vida. Y compartan este contraataque informativo. No se olviden de dejar su dictamen forense ahí abajo en los comentarios. La pregunta para ustedes: ¿logrará el cerrojo mediático de portales atlantistas como político ocultar la destrucción definitiva de la arquitectura de seguridad de Helsinki en 1975? ¿O la terca realidad del subsuelo terminará por agrietar y demoler el relato oficial de la televisión corporativa? Los leo en comentarios. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad. Y sean justos. Quedamos guapos. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos relevantes. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.